hay mucha gente que está haciendo los cursos de Gnosis más avanzados, menos avanzados, que están, por ahí no hicieron ninguno de los cursos, entonces recuerden que es una plática para todo público. Bueno, queremos invitar en esta oportunidad a un instructor gnóstico de gran trayectoria en todo el país, ¿sí? Que también tiene un conocimiento de causa de lo que es esto de cuidarnos y de cuidar el bienestar de nuestro cuerpo. Hola, Ahí está, ahí ahora sí. sí, Bueno, buenísimo. Ahí ¿cómo está estás, Juli? Milton, el asesor. ¿Cómo Sí, estás, sí, Sergio? sí. Muy ¿Cómo bien, estás? muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches. De entregar un poquito de conocimiento en otras áreas, especialmente en esta, en cuanto son los cuidados del cuerpo. Tal cual. Y fue un tema que a la gente le gustó mucho. Bueno, bueno, Juli, ahí como estaba leyendo por decir así, el título en la invitación que se hizo, ¿no? En lo que se refiere a los autocuidados, ¿no? Del cuerpo. Y la relación o la integración que uno debería tener con la naturaleza. Que eso no solo quiere decir integración con la naturaleza, es irse al campo, ¿no? Sino con su propia naturaleza. Por eso esos cuidados que uno no debe tener para que nuestro cuerpo no entre en desequilibrios, se aleje de la naturaleza y vengan las enfermedades, ¿no? Lo que tratamos nosotros de hacer, o los grandes naturistas que han pasado por la humanidad y maestros de la medicina, como un Hipócrates, un Paracelso, un Hermes Trismegisto, y lo más cercano que tenemos ahora, los grandes naturistas, como un Lazaeta Charán, el Ujú. padre Eugenio Arias Alzate, el padre Tadeo, ¿no? Grandes naturistas, médicos naturistas, ellos lo que buscan es eso, es la prevención. Obviamente que, Ujú. bueno, cuando uno ya es preso de una enfermedad, bueno, también hay esas terapias para que uno puedan encontrar nuevamente la salud. Pero cuando hablamos de autocuidado, es para eso, es para prevenir las enfermedades. Y en esos Bueno, autocuidados hay muchas cosas, ¿no? Como decía, porque en esto y en muchos temas, para hablar algo específico se necesitaría mucho tiempo. Entonces vamos a dar algo sí. así como cuidados generales para tener en cuenta. Y en esto es cómo uno llega a este mundo cuando nacemos, y eso yo creo que lo hemos visto todos, uno lo ve en sus sobrinos, en hijos, cuando nacen, el bebé viene naturalmente con un estilo de vida, perdón por repetir la palabra, pero natural, donde lo que busca él, y cuando va creciendo, cuando ya se le puede empezar a dar de comer, que ya deja la leche materna, prácticamente lo que a mí me ha tocado ver en la mayoría de los casos es que estos chicos no piden quizás carne de entrada o productos manufacturados. Ellos, por lo Ujú. general, se sienten bien con una fruta, se sienten bien con una ensalada, o sea, con comida lo más natural que se pueda, porque ellos están en esa etapa. Y el problema viene después, ¿no? Cuando uno empieza, nos hacen perder esa naturalidad. Y que el perder esa naturalidad, bueno, puede haber muchos factores en cuanto a lo económico, pero también es en cuanto a los sabores, a lo que uno le hacen ingerir desde chico. Si desde chico a uno le enseñaron o lo predispusieron a comer frutas, ensaladas, alimentos naturales o naturalmente preparados, es lo que de grande vamos a querer consumir. Vamos a seguir con esa línea. ¿Eh? Pero desgraciadamente uno se va desnaturalizando. Y ese Sí. desnaturalizando tiene mucho que ver, no solamente con dejar de lado los productos de la naturaleza o alejarse, por así decir, del campo, de lo natural, sino también del conocimiento de nuestro propio cuerpo. Si uno
no le hiciera caso tanto a los sabores que uno encuentra quizás en unas papitas fritas, en unos maní o en bebidas demasiado endulzadas o alcohólicas, prácticamente uno no se enfermaría, ¿eh? Y tendríamos esa orientación, nuestro cuerpo pediría algo natural, si es que uno lo sabe escuchar. Por eso es que las enfermedades, uno dice, bueno, me enfermé de tal cosa. La enfermedad es un síntoma de que algo en el cuerpo está fallando. Entonces el cuerpo nos lo hace saber con una dolencia, con una inflamación, ¿eh? Con, no sé, alguna afección en la piel. Porque el cuerpo por sí mismo busca él mismo sacarse cosas, ¿eh? Es realmente, es una pena que uno por una ignorancia en estos temas, uno entra en esos desequilibrios. ¿Eh? Entra en esos desequilibrios porque prácticamente uno debería tener una vida sana. Si uno tuviera una vida sana, natural, en todos los aspectos, ¿no? Porque bueno, estamos tocando la alimentación, que es el aspecto que, por ejemplo, uno en el día quizás más tiene a la mano o que más consume. Pero hay otros aspectos en nuestra vida en los cuales debemos respetar y tenerlos en cuenta para que nuestro cuerpo tenga ese equilibrio. Claro, hay mucha gente que uno dice, bueno, pero yo tengo un amigo o un pariente que fuma o ha tomado gaseosas toda la vida. Bueno, cada cuerpo, una pena que no cuide su cuerpo, pero también cada cuerpo quizás viene de una forma en su parte inmunológica distinto a otros, ¿eh? Pero que si uno cuidara estos cuerpos correctamente, a estos cuerpos durarían, pero bueno, uno tiene, hay registros en el mundo, ¿no? Personas, sobre todo aquellas personas que viven en lo natural, en Bolivia, en zonas altas, o en China, en el Tíbet, donde no tienen contacto con cosas industrializadas, donde no se contaminan ni con el agua, ni con un agua contaminada, ni con un aire contaminado, y mucho menos ingieren comida contaminada. Tal cual. Bueno, O demasiado procesada. en Sí. Jujuy, ¿no? Hay un lugar, hay lugares en los que uno llega caminando por ahí 10 horas a esos lugares, y nos ha pasado de tener amigas que también eran docentes ahí, y nos contaban que la golosina de estos chicos era, por ejemplo, el mote, que se le llama, que es el maíz dulce, o eran alimentos con harinas de maíz morado o con algunos otros cereales, y esos chicos nunca se enfermaban, eran súper fuertes y estaban en lugares de muy bajas temperaturas, y su sistema inmunológico era genial, ¿no? Entonces tenía que ver también con esa alimentación que ellos generaron y que le inculcó la cultura que ellos tenían en ese lugar, y como vos decís, que estuvieron lejos un poco de esa cuestión que vemos tanto en la tele, en las propagandas, en el consumismo de golosinas, de dulces, ¿no? Que los lleva a, como vos decís, a acostumbrarse a otra cosa. Así es. Y el cuerpo, si bien si uno estudia el cuerpo, sus órganos, sistemas, todo aquello es perfecto, como la misma naturaleza. Si comparamos nuestro cuerpo con el planeta, ahí vamos a ver algo muy cercano también a los problemas que nos aquejan y que aquejan a la humanidad. Uno ve que el planeta de por sí, mares, bueno, capa de ozono y todo aquello es perfecto. ¿Ves? La capa de ozono está para que lleguen los rayos solares que dan vida, pero es un filtro, porque si no estuviera ese filtro, ¿ves? Hay muchas cosas por ejemplo, no se formaría correctamente la clorofila, por eso en estos tiempos se incentiva que que se cultiven viveros que tengan una protección UV, que no les llegue directamente esos rayos, porque no asimilan las vitaminas correctamente. Bueno, y eso nos pasa a nosotros. Por decir así, al planeta le hemos echado mano nosotros, los humanos, y lo hemos hecho entrar en un desequilibrio, en mares, bueno, en el aire, en el agua, en todo aquello, y eso mismo pasa en nuestro cuerpo. Como decíamos en un momento, uno nace naturalmente con un cuerpo, nuestro sistema, nuestros órganos en forma natural, que si entra algún germen,
nuestro sistema inmunológico, si está en condiciones normales, a lo sumo en la mañana uno quizás se levanta con un pequeño dolor de garganta, pero si su sistema inmunológico está en condiciones, porque se ha alimentado correctamente, porque ha descansado correctamente, porque ha ingerido, bueno, un montón de cosas, aspectos naturales, ese dolor de garganta dura un poco y ese sistema inmunológico lo expulsa. Pero claro, como uno está tan contaminado y tan ensuciado, su cuerpo físico, uno lo ha ensuciado con el aire que respira, con el agua que toma, con la comida que ingiere, bueno, todo aquello. Entonces el cuerpo, pobre cuerpo tan perfecto que es, pero también empieza a fallar. Y aquellos sistemas que tiene para defenderse ya no son tan buenos. Bueno, eso como uno lo ve afuera, quizás en un auto, si uno no cuida bien un auto, si no lo mantiene correctamente, si por ejemplo no usa aceites de buena calidad, la vida útil de ese auto va a ser menor a que si usara aceites de mejor calidad. Eso mismo pasa en nosotros. Si no tenemos, si no le damos a nuestro cuerpo, a nuestra vida, cosas de calidad, y eso no solamente hablamos de la comida, ¿no? Nuestra vida no solamente que no va a ser de buena calidad, sino que se va a cortar. ¿Eh? Entonces, tampoco es que uno va a querer vivir de por vida, sino es vivir lo mucho, lo poco, lo que llegue a vivir, pero vivir con una calidad de vida. Que pueda llegar, que uno lo ve, y yo creo que esto uno lo ve en los campesinos. Son personas que naturalmente se alimentan bien, porque no tienen tanta contaminación. Bueno, hoy desgraciadamente va llegando de a poco, ¿no? Entonces son personas que viven mucho tiempo y sanamente, y quizás los encuentra la muerte, pero que se han acostado quizás el día anterior trabajando. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, que uno tenga ese cuerpo físico en esas condiciones. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces cuando hablamos de estos temas y nos preguntan, bueno, pero uno, ¿cómo deberíamos hacer? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué me ayudaría? Le digo, bueno, ¿por qué no revisamos un día de nuestra vida a ver cómo va a ser el día siguiente? De lo que hoy hagamos, el resultado lo vamos a ver mañana. Y es así, si tomamos, por ejemplo, comemos de más, uno sabe que eso va a traer, en los peores de los casos, una indigestión o una pesadez. Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo empezaríamos el día? Lo que se recomienda, levantarse al alba. No se recomienda levantarse a las 9, 10 de la mañana. Los grandes sabios, no sé, un Hipócrates, como decíamos antes, un Paracelso, ellos recomiendan levantarse al alba, y no solo levantarse, sino levantarse a respirar y a realizar ejercicios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en esa hora, y uno lo sabe, yo creo que un poquito que uno, si pudiéramos hacer eso, uno en ese momento encuentra algo que en el día va desapareciendo. Y es una armonía que hay. Uno puede decir, bueno, pero claro, todavía no hay tantos ruidos, pero si uno empieza en ese horario, el aire está en una situación de más pureza. Y se encuentra algo que, por ejemplo, los indostanes lo llaman prana, los chinos el ki, y nosotros le podemos decir que es una energía especial que nos dicen estos grandes sabios, que si uno empieza ese día de esa forma, recibiendo esa calidad de energía que está en el aire, nuestro día va a ser muy diferente a que si uno no lo hiciera.
Y nosotros aquí dentro bueno, de los cuidados que tenemos que tratamos de hacer, tratamos de manejar y nos movemos y hacemos hincapié en que 3 alimentos estén en correcto equilibrio, ¿no? Un alimento es como, que sabemos todos, la comida, ¿no?, que uno ingiere. El otro alimento es el aire. Y el otro alimento, podemos decir, está entre los pensamientos, las emociones, es lo que uno vive, ¿no?, en el día. Entonces uno hace ese primer encuentro con la vida. Es el primer encuentro que uno debe tener, es la oxigenación. En esa oxigenación, claro, en ese momento, uno encuentra un aire, como decíamos, distinto, una energía distinta, por eso es un alimento. Uno está acostumbrado a respirar o dice, o habla de la oxigenación, y es algo mecánico y solamente para vivir. Y es algo mecánico. Pero si eso uno lo hiciera en esos horarios y en una forma consciente, sabiendo que en ese momento está respirando, ahí se transforma en un alimento. Entonces, como decíamos, nuestra vida es muy, muy distinta. Y todos estos aspectos, así como tener una alimentación sana y orgánica, en este caso, esta alimentación, que es el aire, la oxigenación, también hace que nuestro sistema inmunológico esté en buenas condiciones. Y más aún, si uno hiciera estas respiraciones en un bosque o metido en la naturaleza, o en un bosque de conífera donde uno sabe que ahí se encuentra una sustancia que es la trementina, que exhalan, prácticamente uno no tendría problemas respiratorios. Pero, como todo esto, claro, uno sabemos que esto lo hablamos y creo que lo que estamos hablando, los que escuchan y vos, Julieta, uno lo conoce. El problema es que uno no lo hace. Y es ahí donde, por eso esto es una prevención. Y es mejor hacer esto que después venga una enfermedad donde ya haya que recurrir a sistemas más complejos de antibióticos, de tratamientos que hasta agresivos son para el cuerpo. ¿Ves? Pero Y uno bueno, después en algún piensa, ¿no? momento son ¿Por qué no necesarios me porque, cuidé antes? Uno dice, sí, ¿por qué no me cuidé antes? ¿Por qué no pude hacer esto antes? Si hubiera hecho esto antes, me hubiera sido mucho mejor y no hubiera tenido este problema. Es como que uno en realidad no toma conciencia, como vos decís, estos 3 alimentos, de ni siquiera se acuerda, ni se da cuenta que está comiendo, o ni se da cuenta que está respirando, ¿no? Y está por ahí en otra cosa. así es. Así es. Y bueno, hablábamos, por eso decimos uno, volver a la naturaleza a través de estos aspectos, porque el aire es naturaleza. Ingerir agua es naturaleza, que uno debería estar consumiendo al menos unos mínimo, nos dicen 2 litros de agua diario, que es lo básico que el cuerpo necesita. Entonces, más, si uno ha hecho alguna actividad física donde ha transpirado excesivamente, bueno, debería ingerir más cantidad de agua. Nuestro cuerpo tiene mayor cantidad de agua. Las células, el alimento de las células, es una gran cantidad de agua. Entonces, debemos en este caso volver a la naturaleza en esos aspectos. Eso es volver a la naturaleza para poder prevenir enfermedades. Uno de los aspectos también de la vuelta a la naturaleza es la integración que uno tenga con la tierra, ¿no? Por ejemplo, hablamos así generalmente de lo que es el aire, de consumir agua, ¿no? Algo se me estaba pasando, que es consumir lo más pura que se pueda. Ujú. Eh, Quizás a veces el agua de la canilla no está en las condiciones óptimas, entonces, bueno, hay ozonificadores de agua, hay filtros de agua que pueden ayudar, que pueden ayudar. Entonces, uno a través de esos aparatos, de esos aspectos, ingiere una mejor calidad de agua. ¿Por qué un agua oxigenada o ozonificada? Porque tiene una molécula más de oxígeno que hace que si alguna bacteria o algo está en nuestro cuerpo, sabemos que los virus, bacterias, al oxígeno,
le huyen, no proliferan en esos campos. ¿Eh? Entonces, también nos está sirviendo como una medicina. También otro aspecto que tenemos es lo que es la tierra, es la relación que vayamos teniendo con la tierra. Como decía en el comienzo, hay un médico chileno, la Saeta Charán, él nombra y dice, bueno, hay muchos niños que nacen en la ciudad y no están en contacto con la tierra. Y su sistema inmunológico es mucho más débil. Distinto al niño que nace en el campo, que jugando, o sea, no ponerse directamente a comer tierra, pero jugando, ingiere ese elemento, tierra, y que hace que su sistema inmunológico esté en buenas condiciones. Hace poco mirábamos un documental de los beneficios, ¿no? Sobre todo de la arcilla. Había unos loritos y unos monos donde, en cierto lugar donde su alimento básico eran unas bayas venenosas. Ingerían esas bayas venenosas, después de ingerirlas iban a unas canteras de arcilla, ¿eh? Donde comían arcillas para contrarrestar ese veneno. Aquí donde estamos nosotros, en las sierras de Córdoba, y creo que en cualquier lugar en el campo, por ejemplo, nos contaban, nos relacionamos mucho con los campesinos, y ellos cuando, por ejemplo, ¿no? Se le envenena algún animal o algún perro, lo primero, claro, al no tener o estar lejos de un hospital o de un médico o de un veterinario, lo que hacen es enterrar el perro. Ya cuando está prácticamente desahuciado, ¿no? Porque perro, si no, uno no, es difícil de enterrarlo, pero ya cuando ya está a punto de morir y el 90% se salva. ¿Por qué? Porque tiene un poder muy desintoxicante, pero fuertísimo. Lo hemos comprobado una vez con una conocida que estaba con un problema serio de cáncer y se hizo un enterramiento, ¿no? Bueno, cuando sale, después de 1 hora y media, 2 que estuvo enterrada, por lo general se riega el lugar, ¿no? Para que se limpie. Bueno, empezó, perdón, ¿no? Lo que voy a decir, pero un olor a podrido muy fuerte, donde nos mostraba el poder de la tierra de desintoxicar, cómo había absorbido de ello. Nunca lo habíamos visto eso. Incluso cuando mojábamos, se ve que se calentó la tierra, salía un vapor con ese olor. Entonces uno ve ese aspecto. Por eso uno, cuando hablamos con muchas personas de esos aspectos, nos dicen, bueno, pero es como que muy elemental, pero no lo hacemos. Por tan elemental que es, muchas veces uno no lo hace, ¿eh? Y se pierde de esos aspectos, que son preventivos, pero en algún momento, como les relataba este caso, hasta llegan a curar a muchas personas. No sé si eso lo has comprobado vos, Juli, ahí por tu tierra. Yo creo que en algún momento... Lo hemos hecho, o por ahí, bueno, cuando ha llegado a ir al mar y se ha enterrado en arena, por ejemplo, que también uno siente otra sensación después de enterrarse de la arena, que también en una tierra mojada, y es importante, ¿no? Esto del poder que tiene la tierra. Así es, así es. Entonces esos son esos elementos donde uno nuevamente debe, o sea, como básicamente hay que estar en contacto. Otro de los elementos que uno tiene a mano y no los realiza, no realiza estas terapias, es la terapia con el sol, o helioterapia, ¿no? Que también se la conoce. Muchas Justo veces ahí porque, bueno, hay que... ¿Cómo? alguien decía, y creo que sí decía, hablaba, y el sol es un alimento, decía también, alguien estaba acotando ahí, y es lo que vos estás comentando. Así es, y es un alimento, exactamente. Eh, en este caso, lo que pasa es que muchas veces uno le huyen al sol porque dice, bueno, puede traer cáncer de piel o afecciones. Claro, pero hay que saber en qué momento tomarlos, donde no está en su mayor esplendor. Entonces, y hasta la persona se puede cubrir. No hace falta que esté expuesto completamente la piel, puede taparse con una sábana,
tiene que ser lo más natural posible, o de lino, o de algodón, y puede tomar sol. O sea, no es que muchas veces hasta podemos tomar sol cuando está nublado. O sea, no hace falta, sino exponerse. Por ahí también nos dicen, bueno, pero yo trabajo al sol, pero como decíamos antes, es distinto eh, cuando uno lo hace en forma consciente. 15 minutos, 20 minutos como mucho, darse unos baños de sol. Y esto es algo muy antiguo, ¿no? Los famosos solarium, esos vienen de Grecia, donde realmente eran una terapia. Claro, hoy uno los tiene como algo solamente de relax, ¿no? Para vacacionar, pero nada más, no le da la importancia de lo bactericida que es el sol. Antiguamente, y no tan antiguamente, en los hospitales se tenían grandes ventanales en las habitaciones de los pacientes y hasta a veces en las salas quirúrgicas, donde una de las cosas, de los aspectos para limpiar, para desinfectar, era correr las cortinas y que entrara el sol. Mirá vos. Y estamos hablando de la medicina, por decir así, oficial, o sea, cosas que Claro. desgraciadamente se van perdiendo, se van perdiendo. Una vez me tocó por una hernia estar internado en un hospital de estos muy antiguos y algo que veíamos que nos llamaba la atención en el sentido de que, qué bueno, los techos eran altos. La habitación era grande, tenían ventilación, ¿eh? Cosas que a uno le recomiendan, por ejemplo, un padre, el padre Tadeo, ¿no? Que eso fue el que, digamos así, que curó a la saeta Charam, recomiendan eso, que uno donde descanse debe ser un lugar lo más despejado, por ejemplo, de muebles, de cosas, donde haya muy buena oxigenación. Dormir, él hasta dice dormir con una ventana abierta, para que porque nos dicen que en las horas del sueño es donde uno más respira, pareciera que no, ¿no? Y donde uno también transpira mucho. Entonces tiene que estar un ambiente ventilado. Son detallitos para uno tener en cuenta. Y no ambientes cerrados y llenos de calefacción, porque hacen que el oxígeno, como hablábamos antes, si es tan bueno levantarse en la aurora, o a las 5 de la mañana, o en el horario que está ya por amanecer, es tan bueno respirar ese aire puro también en las horas de descanso, para que el cuerpo descanse y se nutra en ese momento y realmente descanse, tenga una buena oxigenación. Entonces, son detallitos unos a tener en cuenta. Entonces, nosotros nos llamaba la atención eso. Ventanales, tenían ventanales hacia parques y jardines. Imaginemos eso. Hoy uno ve una clínica y no tiene prácticamente muy chiquito, hay muchos pacientes para ese lugar y no hay donde el paciente, porque uno sabe que la persona que está con una enfermedad, su sistema inmunológico y su estado de ánimo no es el óptimo. Entonces, fíjense cómo antes, hasta no hace mucho, se trabajaba también en la medicina, tenían en cuenta esos aspectos. Bueno, quizás hoy la gran cantidad de gente y la necesidad la reducción de espacio hacen que pase eso. Pero también veíamos, estábamos viendo, conectados con un doctor, donde nos decían, él decía, es un español, donde antiguamente, y no tan antiguamente, cuando hacían su carrera de medicina, eso para mí fue realmente sorprendente, a los médicos les hacían enterramientos, les hacían terapias con el agua, les hacían terapias con el sol, y eso hoy uno prácticamente ni lo ve, ¿no? Entonces, por eso es también uno de los aspectos donde decíamos cómo uno nos hemos ido desnaturalizando. Bien,
Eso es uno de los aspectos, ¿no? De los que vemos, cómo integrarse uno con la naturaleza, con la madre naturaleza. Y el equilibrio que ella tiene, que uno, si se integra con esa naturaleza, va a lograr ese equilibrio. Fijémonos que hay ya desde un tiempo, unos años, unos cuantos años, a esta parte, hay una enfermedad que es el estrés. Producto de las pocas horas de descanso, producto de las preocupaciones, bueno. ¿Dónde se cura el estrés? ¿Cómo uno se cura el estrés? Prácticamente a donde nos mandan es a la naturaleza, es al campo. Claro, a uno puede tomar algún calmante, pero curarse del estrés, porque el estrés lo que produce en nosotros es un desequilibrio a nivel nervioso, de nuestro sistema nervioso, que lo agota de tal manera que uno es una persona que no nos pueden ni mirar ni tocar porque está muy irascible. Y no es que sea una persona mala, sino que tiene su sistema nervioso tan debilitado que esto sería comparable a una persona cuando tiene sueño, ¿eh? Que no ha podido descansar bien. Entonces, está muy sensible a todo. Pero cuando logró descansar bien, esa persona prácticamente su vida cambia. Su mirada, su forma de hablar, sus contestaciones, sus gestos físicos son distintos. Tienen una armonía distinta a cuando su sistema nervioso está debilitado. Y eso uno lo encuentra en la naturaleza. Uno va a esos lugares, pero ¿cuál es la clave de eso? Es cuando uno llega a esa naturaleza, pero debe integrarse con esa naturaleza. No solamente con estar en la naturaleza uno está integrado. ¿Cómo se integra? Por ejemplo, entre tantas cosas, es integrarse con los sonidos que hay en la naturaleza. No pensar tanto. Hay muchas personas, vemos nosotros que vivimos acá en la sierra, que a veces vienen de vacaciones, vienen de alguna ciudad, y bueno, y ellos siguen con sus costumbres. Llegan al lugar, es que como que llega un momento que les molesta. Ahí está, volviste. Bueno, sí, no sé qué pasó acá con la conexión, mil disculpas, pero No hay bueno, problema, no hay problema, seguimos aquí. Bien, bueno, ¿en qué habíamos quedado? Rebobinemos Estábamos después del... hablando, sí, estábamos hablando, bueno, un poquito, y que veía ahí en algunos comentarios en cuanto a la ventilación del lugar donde uno descansa, la ropa, ¿no? Bueno, todo uno ve que cómo se ha alejado de la naturaleza. Por eso decíamos la integración que teníamos que tener, ¿no? En la naturaleza, que es llegar y es integrarse, no es hacer nada distinto, es llegar al lugar e integrarse. Si hay silencio, obviamente uno va a tratar de integrarse con ese silencio. Ruido de los pájaros, bueno, son cosas como muy sencillas, pero es bueno que uno las practique y ahí se va a dar cuenta lo valioso de esto y cómo uno va recuperando la salud. Bueno, después, en cuanto a lo que es, que hablamos un poquito al comienzo, en lo que es la alimentación que uno tiene, tener en cuenta algunos aspectos, como, por ejemplo, comer cuando uno tiene hambre. Muchas veces uno come por un horario, o come para que no le dé hambre más tarde, pero lo importante de esto es cuando, como se dice, cuando el cuerpo nos pide el alimento, ahí está preparado él y el sistema digestivo y todos los órganos para poder digerir correctamente el alimento. Porque veamos una cosita, uno no se alimenta de lo que come, el cuerpo se alimenta de lo que digiere. Son cosas distintas. Entonces, ¿y qué digiere? ¿Qué es lo más... Ahí, Ahí volvió. bueno, ahí, bueno, se ve que está complicado. No nos Comentaba. están dejando que comamos bien. Entonces, tener en cuenta esos aspectos mínimos, básicos. ¿Y cuáles son esos alimentos naturales? Bueno, alimentos crudos,
¿no? Ensaladas, también uno puede comer, y sobre todo integrales. Los granos que uno vaya a comer que sean integrales. Por ejemplo, un arroz integral, no un arroz blanco. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esos tienen en su estructura, tienen todas las sustancias que van a hacer que para el organismo sean fácil de digerirlos y luego lo que no necesita de eliminarlos. ¿Eh? Prácticamente le sacan la parte de las fibras a los granos, entonces claro, uno se come un arroz blanco y con el tiempo uno empieza a sufrir de estreñimientos, o sea, es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero si comemos junto con la fibra, ya viene preparado para que esa fibra, conocida como una escoba de los intestinos, que ayuda es a barrer todo aquello que ya no necesitamos. ¿Eh? Lo que se Entonces llaman los son alimentos integrales, que vos decís. alimentos integrales, exactamente, es la forma natural de ingerirlos. Fijémonos que en la parte, cuando uno come algo crudo, que sería lo ideal, o no demasiado cocinado, son más fáciles de digerir. Claro, uno dice, me comí una fruta, me comí una ensalada y uno rápido la digiere. Lo que pasa que al no cocinarla, esas verduras, esas ensaladas, mantienen el oxígeno. Y el oxígeno lo que hace es ayudarnos a digerir los alimentos. ¿Ves? Nuestro metabolismo trabaja mejor cuando tiene oxígeno. Cuando no lo tiene, se le hace difícil trabajar. En este caso, digerir estos alimentos. Entonces uno dice, no, pero una ensalada, unas frutas o algo, es algo, me da hambre rápido, enseguida lo digiero. Claro, porque ya viene, la naturaleza ya viene preparada para que nuestro organismo lo reciba y bueno, se quede con lo que se tiene que quedar y saque a través de las vías de eliminación lo que no le sirve. Entonces son cosas muy que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo tampoco no tomar agua o ningún líquido en las comidas, ¿no? Sino una hora antes, una hora después. Muchos, siempre como decíamos, tiene que estar presente una ensalada, algo crudo, ¿no? Entonces ya el organismo se predispone de otra forma. Y acá vamos a tocar así muy, muy suave de lo que es el tercer alimento, como decíamos, que los procesamos a través de nuestros pensamientos, de las emociones, el estado en que uno come. Si uno come en un estado nervioso, o es una persona que está pasando por una situación difícil emocional o mentalmente, seguramente esos alimentos, por más naturales y orgánicos que sean, no le van a caer bien. Entonces vemos lo importante, el estado de la persona para comer y obviamente para vivir. Por eso decíamos que este es como un tercer alimento y muy, muy importante, porque imaginemos, veamos que si comemos bien, hacemos una buena selección de alimentos, hacemos una buena preparación, consumiendo buenos aceites, no comiendo cosas fritas, pero nuestro estado emocional es estar comiendo con un celular, estar comiendo, mirando televisión, o que nos dan una noticia o Renegando. hay una pelea, claro, todo eso que hemos hecho correctamente anterior ya no nos serviría. Porque ¿qué pasa cuando eso? Uno tiene una indigestión. Uno recibe una mala noticia y ¿qué pasa? Se indigesta. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta ese aspecto. ¿Vale? Porque podemos hacer todo bien y cuando quizá vamos a coronar esa alimentación, un disgusto nos arruinó toda nuestra vida. Pero como decíamos, si empezamos el día con unas buenas respiraciones, consumiendo buena calidad de agua, tenemos el baño de sol, hemos descansado correctamente, porque el levantarnos temprano va a depender de a qué hora uno se acueste y en el estado en que se acueste. Obviamente que si uno se acuesta a las 12 de la noche, no va a tener ganas de levantarse al otro día, ¿no? Entonces, eso empieza por ahí, ¿no? Como uno se acostó. Y si no se acostó con preocupaciones, no tiene que entregarse al descanso con el cuerpo
totalmente relajado. Y ahí puede Es ayudar mucho ahí, la meditación, ¿verdad? exactamente, si uno pudiera hacer una meditación, que la meditación, el primer paso para la meditación, yo me imagino que algo de eso han visto ya con Diego, es la relajación, es que el cuerpo esté completamente relajado. Si uno no relaja completamente su cuerpo, se hace difícil, ¿no? Eh, Fijémonos esto con un ejemplo. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, que a veces uno llega al mediodía, come, llegó del trabajo y está como cansado, como un cansancio, como con sueño y todo su cuerpo completamente siente como una relajación. Se acuesta quizás 20 minutos, 25 minutos, y se levanta totalmente renovado. Si es que La logró siestita, relajar completamente su cuerpo. Claro, que no es lo ideal hacerlo después de comer, ¿no? Estoy dando un ejemplo, ¿no? De lo importante que es la relajación. Pero a veces ujú, pasamos las 8 horas del descanso nocturno y uno no se levanta descansado porque se acostó con preocupaciones, se acostó quizás después de mirar algún Netflix, programa, claro, o cenó, que no se recomiendan las cenas, ¿no? Tardes ni abundantes como un almuerzo, sino a las 6, 7 como tarde y algo liviano. Entonces, ¿por qué? Porque como uno lo que hace la noche es lo que busca es descansar. Pero no descansar porque uno cierra los ojos y con eso, sino todo nuestro organismo debe descansar. Si uno se acuesta y ha cenado, nuestro organismo sigue trabajando. claro, el sistema digestivo. Entonces no descansa. No descansa. Uno durmió y la prueba es que uno al otro día no se levanta descansado. Distinto es cuando uno no cenó y se acostó. Y como vos decís, practicó una meditación, una relajación. Entonces se entrega al descanso en un estado mental, emocional y físico óptimo para que al otro día, como por decir así, una nueva vida, uno tenga el ánimo y la energía y las ganas de hacer las respiraciones, de, bueno, hacer las actividades que tiene que hacer, ¿no? Cargó combustible de buena calidad. Así es, así es. Entonces son detallitos que quizás la persona que no lo ha hecho, aunque hemos visto ahí las respuestas que han dado, ¿no? Las preguntas que se le hicieron de cómo uno se cuida, vemos que muchas de las personas, y muy bien, hacen sus prácticas de meditación, sus ejercicios físicos, pero de a poco hay que volver nuevamente a la naturaleza. Repito, no digo solamente volver a la naturaleza con ir al campo, que sería lo ideal, sino la propia naturaleza. Otra vez volver a darle al cuerpo esos alimentos naturales que él los puede procesar y realmente son un alimento, ¿eh? Para nosotros. Tal cual. Así es. Súper interesante. Muy interesante, Sergio. Y gracias porque nos hace recordar muchas cosas que las tenemos, como vos decís, sabidas y es importante que las tomemos en cuenta y tomemos conciencia de eso. Y vos nos tenías un desafío. Dijimos, bueno, Diego Sí, hizo un desafío, sí. Sergio hace otro. Bueno, vamos a hacerlo rapidito porque creo que no queda mucho tiempo. Eh, Poquitos, vi. bueno, esto tiene que ver con uno de los cuidados del cuerpo y está relacionado con cómo mantener una temperatura acorde a nuestro cuerpo físico para que en nuestro interior no se produzcan fermentaciones ni tampoco inflamaciones, ¿ves? Ujú. Que son el terreno fértil para enfermedades. Eh, Sobre todo esto les va a resultar para que lo practiquen, para esta terapia, aquellas personas que suelen tener frío en las extremidades, que por lo general son personas que el baño, el aseo lo hacen con agua caliente. Entonces esa agua caliente lo que va haciendo, va enfermando el cuerpo, lo va debilitando. Uno siente una relajación y le gusta, pero desgraciadamente esa relajación va haciendo que la circulación y que el sistema nervioso que llega a la piel
no esté actuando en buenas condiciones. Entonces se empieza a atrofiar. Yo no sé si has escuchado hablar de la fiebre interna, que es cuando hay congestión en los órganos internos, ¿no? Sobre todo, bueno, en la parte digestiva, que es ahí donde empiezan los problemas. Esta terapia lo que hace es sacar esa fiebre interna al exterior. ¿A través de qué? De hacerse unas frotaciones con un paño o con una toalla fría. Acá está. Embebida en Bueno, agua, bueno, muy bien. En agua hay que tener una poncherita, un recipiente con agua fría, lo más fría que la persona pueda aguantar, empapa la toalla, la escurre para que cuando uno se la pase en la piel, no chorree agua. Entonces, uno se la pasa. Primero se empieza por el lado, perdón, de este lado derecho, el frente, por los pectorales, y derecho hasta la punta de los dedos del pie. Después lo pasa rápido, la da vuelta a la toalla, va por el lado izquierdo. Después va por el medio, también, hasta abajo. Posteriormente hace esto, va desde el costado, o sea, por el hombro, va por el torso del brazo y después por abajo de la palma de la mano y por el costado de la pierna hasta los pies. Así va haciendo con todo, ¿no? Lo importante es que el cuerpo vaya recibiendo eso. Y lo último que hace, abre la toalla y se la pasa por la espalda. Lo que hace esto no es que el frío cura, sino lo que produce el frío es lo que cura. ¿Por qué? Porque ese frío lo que hace es muy parecido a un sauna, es que cuando la piel y el sistema nervioso que está en la piel, que llega a la piel, siente el frío, busca calentar. Entonces saca la congestión y el calor que está en nuestro interior, ¿eh? Hacia afuera, a la periferia. Y ahí la persona empieza a equilibrar su parte térmica, donde hace posible que no polulen enfermedades. Teniendo un buen equilibrio térmico, prácticamente uno está libre de enfermedades. Eso hay que hacerlo todos los días. La condición de esto es que hay que hacerlo a la mañana y con el cuerpo caliente, o sea, casi apenas que uno se levanta. Si siente que está un poco, no está bien el cuerpo, no siente, bueno, es hacer unos ejercicios para calentar y recién ahí hacerlo. Calentar el cuerpo. Una vez que hizo eso, no hay que secarse, ahí nomás hay que vestirse, y ya, eso dura como mucho, debe durar esa terapia 4 minutos. No hay que estar mucho tiempo, debe ser rápido aquello. Si vemos que la toalla se nos calentó en algún momento, volvemos a mojar. Volver a mojarla. Y nuevamente, y de paso, eso nos va a despertar. Claro, sí, van a ver cómo aquellas personas que tienen frío, que sufren de frío, al empezar a hacer esta terapia ya no van a sentir eso. Y aquellas personas que se bañan con agua caliente, por lo menos ir de a poquito, claro, a tibia, pero por lo menos el último minuto que sea con agua fría. Que se bañen con un poquito de agua caliente hasta que con el tiempo ya uno vaya resistiendo el agua fría. Un choque de agua fría al final. Exactamente. Entonces eso libera el calor que uno tiene adentro, estimula la circulación de la sangre, entonces ya nuestras extremidades reciben aquello y uno va perdiendo ese frío. Buenísimo. Entonces, este es el desafío. Esto es lo que les invitamos en la semana o en estos días a hacerlo y a comprobarlo, a ver qué tal funciona. Muchas gracias, Sergio, por todo. La verdad que muy didáctico, muy completo todo. La gente acá comenta cosas muy lindas, asiente todo lo que estás diciendo. También se prenden al desafío. Así que, bueno, gracias por tu compañía y por estar en esta plática del día de hoy. Ahí preguntan cuántos días se haría esto. Lo ideal es hacerlo al levantarse casi siempre. Lo ideal sería hacerlo de por vida. O si no, la ducha fría.
tal Si cual. esto, si uno hace una terapia, empieza varios, bueno, todos los días. Esto hay gente que lo hace. Esta terapia está dada. A ver si vuelve. Generar hábitos buenos, eso es lo importante. Generarlos con constancia, obviamente, un día, otro día, al día siguiente, y tomarse esto como un desafío. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí está Sergio, ahí está. Hola Sergio, ahí sí, ahí te saludamos. Bueno, como decíamos, generar, nos invitas a esto, a generar nuevos hábitos saludables para nuestro propio bienestar, que lo podemos hacer nosotros mismos, integrándonos con nuestra propia naturaleza. Entonces, no hay excusas. Así es, volver a la naturaleza. Y bueno, yo sé que hemos dado muchas cosas así muy, digamos, por arriba y demasiadas cosas, pero bueno, ya después uno puede ir hablando algo más específico de algunas otras cositas, si hay oportunidad en algún otro momento, ya de tratamientos naturales, ¿no? Siempre Bueno, naturales, que uno los puede realizar en su casa. genial, Sergio. Muchas gracias y obviamente estás nuevamente invitado para alguna otra plática que se profundice alguno de estos temas que fueron ampliados de forma general. Así que muy contentos de recibirte. Así es, así es. Muchas gracias, Juli. Y bueno, Un también abrazo grande. saludamos a todas las personas que están ahí. Un abrazo grande para vos, para tu familia. Que estés muy bien, Sergio. Igualmente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos.